Bien, ya siendo las 10:30 de la mañana, saludamos muy cordialmente a todos los que se han conectado a este webinar que se inserta dentro del marco de consulta pública de la propuesta de catálogo de envases sujetos a la ley REP. Saludarlos cordialmente en nombre del Ministerio del Medio Ambiente. Mi nombre es Gabriel Mendoza, profesional de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, y me toca en este día moderar y conducir este evento. Así es que contarles cuál es la intención, cuáles son los objetivos de este webinar. Aquí tenemos la agenda del día de hoy, es bastante simple, sencilla. Queremos junto con darle la bienvenida a cada uno de ustedes, contarles cómo vamos a interactuar con las personas que se han conectado, con los participantes de este evento. Posteriormente, me toca realizar una breve presentación sobre el mecanismo de consulta pública. Es importante dar cuenta de cuáles son las instancias, los canales habilitados que se han dispuesto para este mecanismo de consulta ciudadana o consulta pública. Y eso va a ser relativamente breve para pasar derechamente en voz de profesional de la Oficina de Economía Circular y Implementación Legislativa, doctor Josh Meyer, quien nos hará presentación de la propuesta de resolución que identifica los productos que constituyen envases, eso en el marco de la ley. Ese es el instrumento que estamos llevando a consulta pública. Y vamos a tener un bloque final para recoger sus preguntas y poder atenderlas y responderlas, esperamos, debidamente. Así es que vamos ya a iniciar con una introducción del mecanismo de participación, la propuesta propiamente tal en consulta y el espacio para sus preguntas y respuestas. Bueno, es importante que conozcamos un poco, la mayoría ya está familiarizado con esta plataforma Zoom con la cual estamos realizando el evento. Tenemos un icono al inferior de sus pantallas que es chatear. Así es que los invito cordialmente a que puedan saludarnos, ver de dónde están conectados cada uno de ustedes. Algunos seguramente son representantes de algunas empresas vinculadas al rubro que tienen competencia y injerencia respecto de este instrumento que se pretende desarrollar. Así es que, y bueno, quizás también organizaciones, representantes o ciudadanos interesados en este tema. Entonces, conectarnos ahí de chatear para conocerlos a dónde están, si es que eventualmente pueden tener algún inconveniente en términos de señal, si se está escuchando bien, etc. Hay otro icono que es el de preguntas y respuestas. Esperamos que ahí, a través de ahí, ustedes canalicen sus consultas a lo largo, sobre todo de las primeras presentaciones, puedan ustedes contarnos si es que tienen algunas dudas, las podemos luego ya recoger en el bloque de preguntas y respuestas. Así es que pueden hacerlo en cualquier momento, el plantearnos sus dudas respecto de las presentaciones que van a conocer. Así es que, y por último, comentarles que esta actividad está siendo grabada y juntos a las presentaciones van a estar disponibles en la plataforma de consultas ciudadanas del Ministerio de Medio Ambiente. En esta misma plataforma, ya les voy a comentar, justamente se puede acceder al instrumento íntegro que está en consulta pública, más sus antecedentes. Y también, además de información, ustedes pueden realizar sus planteamientos y observaciones a través de la propia plataforma de consultas ciudadanas.mma.gov.c. Eso es la invitación, así es que esta presentación grabada va a estar también ubicada para quienes eventualmente no pudieran tener acceso el día de hoy a conectarse. Bueno, inmediatamente ya les comento respecto del mecanismo de consultas ciudadanas. Su principal objetivo es que este es un mecanismo de participación formal, es público, es organizado y tiene estos principales objetivos, que es difundir el alcance, objetivos, antecedentes de ese anteproyecto, en este caso no es un anteproyecto, es una propuesta de resolución, así como todas las modalidades de participación que se tienen a consideración de la ciudadanía. Es difusión.
Luego también recabar la opinión u observación nacional, es decir, difundimos la idea de que las personas puedan opinar y hacer sus planteamientos y observaciones de manera informada. Así que primero difundimos y luego ustedes tienen la posibilidad de entregar sus opiniones y observaciones, planteamientos a través de los canales que yo les voy a señalar posteriormente. Analizar y ponderar estas observaciones, el compromiso que asumimos como ministerio en un mecanismo como este. Es decir, todas aquellas planteamientos que lleguen por los canales habilitados van a ser analizados por los equipos técnicos del ministerio, van a ser ponderados en términos de saber si son pertinentes e incorporar modificaciones o no al instrumento que se está elaborando. Es una propuesta de resolución que todavía no está en su fase definitiva, por eso es que desarrollamos estos eventos para recoger opiniones de actores que puedan estar interesados o, digamos, necesariamente puedan tener alguna opinión respecto de esta propuesta normativa. Y finalmente, analizado y ponderado sus observaciones, lo que se realiza es responderlas por escrito, así como fueron por escrito también estas se generarán estas respuestas, que van a ser públicas también en la propia plataforma. Ahí están quizás concentrados todos los objetivos que pretende este mecanismo de consulta pública. ¿Cuáles son los plazos que se tienen considerados en esta consulta? De un mes, esto ya quedó definido en la resolución 1026 del 14 de septiembre del 2021, de este presente año. En esa resolución aprueba la propuesta y la somete a consulta. Por tanto, esto ya comenzó el día 21 de septiembre de este año y está concluyendo esta etapa de consulta pública el 21 de octubre también de este año. Entonces, tenemos ahí el plazo. Ya nos quedan 16 días para el cierre de este proceso de consulta. Así es que invitarlos a que utilicen estos canales que les voy a mencionar ahora. Canales de plataforma electrónica, ya lo mencionaba al inicio, consultaciudadana.mma.gov.cl. Es una plataforma dedicada a los procesos de consulta pública del Ministerio del Medio Ambiente. Así es que allí, para encontrar, hoy día hay 3 procesos de consulta público abiertos. Uno de ellos, van a encontrar este, que se denomina propuesta de resolución, que identifica los productos que constituyen envases, indicando además la categoría que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo número 12 del 2020. Recordar que el Decreto Supremo número 12, al que se hace referencia, y donde se mandata a realizar esta propuesta de resolución que indique el catálogo de envases, es precisamente este decreto el que establece las metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas a envases y embalajes. Bueno, ya vamos a saber un poco más en detalle en la voz de nuestro querido amigo George Meyer, quien nos va a contar aspectos de cómo se inicia estos cuerpos normativos. Hoy día, en este momento, indicarles que la plataforma electrónica, obviamente la que queremos privilegiar para en estos momentos en que siempre tenemos que tener preocupación por el tema sanitario en nuestro país, es utilizar esta plataforma. Ahí se accede a toda la información y también tienen la posibilidad de hacer sus observaciones. Sí, también tenemos la segunda opción, que es la tradicional, la normal, oficina de partes de la subsecretaría y de las secretarías regionales y ministeriales a lo largo del país. Bueno, indicarles que no es necesario que sean las dos al mismo tiempo, sino solo una de ellas. Y ojalá puedan privilegiar la de plataforma electrónica porque aquellas personas que lo realicen ahí van a tener la opción después de recibir una notificación cuando estén las respuestas ya publicadas. Ahí tenemos registro de sus correos, por tanto, se les indica cuando las respuestas están allí ya publicadas en la propiedad. Bueno, la plataforma, que es la que queremos privilegiar en el proceso de consulta, ya lo hemos dicho, ustedes van a encontrar 3 procesos abiertos, uno de ellos es el que estamos haciendo alusión hoy. Eso se llega a través de consultas abiertas, porque hay 2 módulos, una que ya de consultas que están cerradas y otras consultas abiertas. Se ingresa a consultas abiertas, va a encontrar, entonces va a poder acceder al documento en consulta y a toda la documentación, al expediente público de este instrumento que tenemos hoy día.
Si quiere realizar observaciones, hay un icono que habla de ingresar observaciones aquí. Le va a pedir un registro básico. Lo puede hacer como persona natural, como persona jurídica o como una organización sin persona jurídica. Tiene la opción de hacerlo por clave única. Hoy día todo el Estado está avanzando a la interacción con la ciudadanía a través de clave única. Sin embargo, también tiene la opción de hacerlo sin clave. Ahí va a tener que sí, llenar más información. En clave única se simplifica un poco más. Bueno, así es. Una vez registrado podrá realizar su observación. A este lo puede hacer de manera general o específicamente en alguna de las partes. Usted va a poder identificar cuál es la parte que le interesa hacer su observación. También tiene la opción de enviar documentos que fundamenten su observación, antecedentes, y la plataforma le permite acceder y poder incorporar estos documentos para una mayor comprensión de sus planteamientos. También comentarles que en el plan de difusión y participación de este proceso de consultas hemos considerado la realización de este único webinar, que el día de hoy, pero sin embargo también hay que comentar que hemos hecho una difusión y lo seguimos haciendo hasta el final del proceso de consulta, una difusión de este proceso a través de todas las redes que tiene el Ministerio, todos los canales habilitados. Estamos hablando de redes sociales, página web, tanto de nivel nacional como de regiones, ¿sí? Gestión de prensa, que también ya ha salido en varios lugares, especialmente de prensa especializada respecto de este proceso de consulta. Ahí está una fotografía de el momento en que publicamos una nota de prensa en nuestra plataforma y obviamente hemos querido también que esto se difunda por todo. Y si usted nos ayuda, fantástico también el poder seguir difundiendo, nos quedan días para que. Ya voy concluyendo. Solo hacer énfasis que efectivamente todo lo que nos llegue de planteamientos, de observaciones por parte de ustedes de este proceso, del instrumento de consulta, van a ser evaluadas, analizadas, y va a haber un plazo de 45 días hábiles desde que se cierra el proceso para que nosotros podamos publicar las respuestas. Ese es un plazo que eventualmente podría ser prorrogado si fuera necesario. Sin embargo, si hubiera una prórroga, vamos a publicarlo también y dar la justificación de por qué se podría pedir un plazo extra para poder responder. Eventualmente también pudiera darse el caso que antes de los 45 días ya tuviéramos. Vamos a veces nos llegan pocas planteamientos o observaciones, a veces nos llegan cientos de observaciones, por tanto, de verdad que amerita más tiempo de análisis también. El texto definitivo, finalmente, el cómo concluye esto, de este catálogo de envases, va a finalmente también ser publicado en nuestra propia plataforma de consultas. Ustedes van a poder hacer seguimiento entonces desde esta etapa en que está una propuesta hasta cuando ya llega a ser una propuesta definitiva. También van a poder tener acceso a esa instancia a través de la plataforma. Eso es lo que quería contarles en esta primera parte de presentación y vamos inmediatamente a invitar a que pueda activar, ya dejo de compartir, si puede activar su cámara a don Josh Meyer. Por favor, Josh, si puedes activar tu cámara. Y mientras te presento, puedas también ya subir tu presentación. Es Josh Meyer, ya lo comentaba, él es profesional, Oficina de Economía Circular e Implementación Legislativa de nuestro ministerio. Así es que es la persona que ha estado vinculada, junto con un equipo profesionales, a el trabajo de los decretos supremos que establecen metas y valorización, de metas de recolección y valorización de distintos residuos, y en particular estamos ahora referidos a la categoría de envases y embragues. Ahí está ya compartiendo su presentación y les recuerdo, antes de pasar a darte el paso, Josh, es que, por favor, las preguntas que tengan al área de la presentación, tanto la que acabo de hacer en términos de la participación ciudadana, como en específico de esto que va a presentar Josh, por favor, la pueden hacer a través de el canal Preguntas y Respuestas. La vamos a recoger al bloque siguiente, ya finalizando el webinar. Así es que saludar a las 90 personas que tenemos hoy día conectadas, así que muchas gracias y dejo con ustedes a Josh Meyer. Hola, buenos días a todos y todas. Aquí me toca presentar la propuesta del catálogo que hemos elaborado y en el cual entonces ahora hacemos una presentación para su
etapa de consulta pública. Los contenidos de la presentación, primero una introducción de cuál es la ley, qué significa la responsabilidad extendida del productor, cómo elaboramos el decreto supremo. Aquí tengo unas excusas. Un momento, ¿Se está viendo bien tu presentación, Josh? Sí, pero perdona, es una presentación que no es la que debería estar, perdona. Sí, Déjame efectivamente, ver. uno hace presentaciones para distintos públicos, así es que eventualmente por ahí se nos confunde. Así que bueno, mientras esperamos a Josh, saludar a todos los que nos han escrito a través del chat. Ahí tenemos hartas personas que nos saludan. Manuel Espejo, desde Consultora MEMA, nos saluda. Buenos días, Paula Montes, Lonza. Por aquí Natalia Soto, de Ecológica, de la Lucha Municipalidad de Limache también, nos saludan, buen día, nos dicen. De IMPA, Asociación Gremial. Buenos días. Buen día, Ariel Martínez, de ANASAC. Michelle Flores también nos saludó desde el norte, sustentable de Antofagasta. Bien, muchas gracias por sus saludos. Así hacemos más entretenido, digamos, y sabemos con quién estamos interactuando en este formato que, claro, dado el número de posibles asistentes, tenemos que hacer este formato tipo seminario. Buenos días, Michelle Flores, de Sustentable Antofagasta. También nos saluda Javier García. Todos reciclamos. Por aquí nos saluda Javier. Buenos días, Miguel Galleguillos, SCM de El Abra, de la municipalidad, otro municipio de San Antonio. También saludamos desde Quilpué, Quinta Región. Buenos días, Karen Pastén, de la municipalidad de Andacoyo. Vemos varias municipalidades que nos están saludando. Don Ronald Flores, de la empresa Lombardi, Arica. Hartas personas del norte. Por aquí La Serena nos saluda. Bueno, muchas gracias por todos sus saludos y comentarles que esta invitación fue cursada, además de nuestras redes sociales, por una base de datos de personas que han participado en procesos de consulta pública vinculados al tema de residuos. Así es que reunimos una base de casi 500 personas. Todas ustedes, muchas de ustedes seguramente participaron directa o indirectamente en procesos de consulta vinculados a temas de residuos. Así es que por ahí echamos mano a esa base de datos y hicimos esta invitación a casi 50. Perdona, mil excusas, que no sé por qué apareció una presentación antigua, que una versión borrador que estaba trabajando. Aquí tenemos la versión final, la propuesta del catálogo. Entonces los contenidos, primero sobre la ley, después sobre el decreto de la red de envases, mencionando las categorías que tenemos, las metas relacionadas con esto, y después la resolución del catálogo. Como bien señaló Gabriel, este tiene dos elementos. Uno, cuáles productos son envases y cuáles no. Y dos, a cuál categoría de envases corresponde. Un envase domiciliario o no domiciliario. Bueno, aquí me imagino que todos ustedes ya conocen la ley, ¿cierto? La ley que se publicó el 1 de junio del 2016, que introduce la responsabilidad extendida del producto. Esta ley tiene como gran objetivo de cambiar la visión que tenemos sobre el manejo de residuos, que actualmente los domiciliarios, la gran mayoría va a disposición final, y sabemos que tenemos que cambiar, tenemos que tener mayor organización, como en la parte verde, y más aún mejor, no generar un residuo, o sea, la
prevención. Entonces, este concepto está considerado en todos los decretos de la REP, esta es parte del concepto de la ley de residuos. ¿Cómo funciona la responsabilidad extendida del productor? Es el productor que pone un producto en el mercado y el productor tiene que cumplir metas de recolección y valorización y esas metas son definidas por el Ministerio de Medio Ambiente y entonces el productor incorpora en su precio el costo que tiene el cumplimiento de las metas y al final entonces el consumidor paga el costo del producto y además el costo que tiene para el manejo de estos residuos. Y este tiene como incentivo al productor de bajar este costo al máximo posible. Tenemos en la ley 6 productos prioritarios a los cuales aplica la REP, uno de los cuales es envases y embalajes, y tenemos que tener claro, cuando hablamos de envases y embalajes, no hablamos de productor de envases, sino bien de los productores que utilicen envases. La fabricación de bebidas, por ejemplo, de sustancias químicas, etc. En el decreto tenemos excepciones. Primero, las microempresas que a los cuales no aplica la REP. También empresas que generan muy pocos envases y también los envases retornables. A estos no aplica la REP. Entonces, para esos productores no aplica tampoco la resolución del catálogo. Cuando hablamos de categorías, y de hecho tenemos dos categorías, los domiciliarios y los no domiciliarios. De esto vamos a hablar ahora. Y después los domiciliarios, veamos que tienen 5 subcategorías. Los no domiciliarios, solamente 3, que significa que el cartón para líquidos, que solamente es para domiciliario, el vidrio, que solamente es para domiciliario, ahí no hay discusión, todos estos envases son domiciliarios y el resto, papel, cartón, metal y plástico, tienen la posibilidad de ser definido como domiciliario y no domiciliario. Aquí veamos las metas, como veamos, se van a ir creciendo en el tiempo hasta llegando a un nivel de un 70% en el caso de los domiciliarios y un 85% en el caso de papel y cartón para los residuos no domiciliarios. Entonces, también para mejorar, para lograr este objetivo y para entregar el servicio para la comunidad, para el caso de los residuos domiciliarios, los productores tienen que instalar instalaciones de recepción y almacenamiento en comunas, que llegamos en 2026 a 75% de las comunas del país, y además tienen que implementar un sistema de recolección puerta a puerta, llegando hasta un 80% en el año 2034. Entonces, el decreto de envases y embalajes es del 16 de marzo del año 21 y en este decreto se establece que el ministerio declarará una resolución que identifica los productos y a cuál de las categorías corresponde cada uno de esos productos. Bueno, esta resolución se presentó el 14 de septiembre, como bien señaló el Gabriel, el 14 de octubre termina el mes de consulta pública y si no me equivoco, después de 45 días estamos al 17 de diciembre, cuando termina la revisión de las observaciones. Para la elaboración del catálogo hemos contratado un estudio y este estudio ha considerado varios ejemplos en diferentes países, como pueden ver aquí, Alemania, España, Austria, Bélgica, Holanda, Bulgaria, Quebec y Francia, y también ha definido para estos productos, digamos, en primera instancia, para definir si es un envase domiciliario o no domiciliario, y también
la definición si es un envase o no es un envase. Y como ven aquí, la definición o la propuesta del consultor era principalmente de aplicar el sistema Bélgica de la definición de cuáles envases son, cuáles productos son envases y cuáles no, y cuáles envases son domiciliarios y cuáles son no domiciliarios. Entonces, en base de esta regulación en Bélgica, hemos elaborado nuestra propia regulación. Y esta regulación, como señalamos ya, se publicó el 14 de septiembre. Y la resolución define en su primera letra cuáles son los criterios para definir si un producto es un envase o no, y en su segunda parte identifica cuáles productos constituyen envases y cuáles productos no tienen esta característica de envase. Y ahí tenemos una larga lista de envases, o más bien, como señalamos, de productos envasados, y ustedes pueden ver, están agrupados. El primer grupo de envases son de alimentos, y aquí en la última columna veamos si es un envase o no es un envase. Y como ejemplo, veamos en el punto 5, una bombilla vendido, entregado junto con un alimento bebestible es considerado un envase, mientras una bombilla vendida en forma separada no es un envase. Lo mismo para el tema de botellas. Si es una botella con un producto en su interior, es un envase. Cuando es una botella vendida sin contenido, entonces no es considerado un envase. Otros ejemplos, por ejemplo, cuando hablamos de herramientas, cuando es un embalaje de venta de herramientas, por ejemplo, una caja donde se encuentra una herramienta, una caja de cartón de un taladro, por ejemplo, este envase es considerado domiciliario. Mientras, cuando hablamos de un recipiente que está vacío, que no tiene ninguna herramienta, pero que se va a ser utilizado para herramientas, entonces este producto no es considerado un envase de acuerdo al decreto REP de envases. Lo mismo cuando hablamos de vestuarios, por ejemplo, hablamos de una etiqueta. Cuando es una etiqueta que forma parte de un producto, ahí sí es un envase. Y cuando es una etiqueta que está fuera de la prenda, etiquetas que se venden por separado, entonces en este caso no es considerado un envase. Y algunos ejemplos más. Un envoltorio, por ejemplo, cuando es usado como envoltorio de un producto, ahí es un envase, mientras cuando es un papel de regalo, sin nada adentro, entonces no es considerado un envase. Y finalmente algunos otros ejemplos, una caja de fósforos, por ejemplo. Perdón que te interrumpa, yo estoy recibiendo intermitente tu voz. No sé si la persona soy yo solamente o es un problema generalizado que a lo mejor se escucha bien, dice, funciona. Ah, mira, soy yo. Y eso que estoy en la oficina. Bien, te dejo yo para que continúes. Nos confirman que se bien. Gabriel. Ya, sigo entonces. Finalmente, un ejemplo cuando hablamos de un fósforo o un encendedor. En la caja de fósforos sí es un envasamiento de un encendedor. No es considerado un envase. Entonces ahí tenemos un listado, como pueden ver aquí, que son 13 listados de unos como 10 productos por listado. Ahí contamos como fácilmente un 130 productos que están siendo definidos aquí en este listado, donde podemos ubicar si un producto es considerado un envase o no es considerado un envase. Y después, como ya lo vimos, vamos a las categorías, si es domiciliario o no domiciliario.
En este caso también entonces hablamos de dos etapas. Una etapa con criterios. ¿Cuáles son los criterios para definir si un envase es domiciliario y no? Y ahí los primeros criterios son muy claros. Cuando es un envase secundario o terciario, siempre es un envase no domiciliario. Y cuando es un envase primario, entonces ahí hay una diferencia. Algunos son domiciliarios y otros no son domiciliarios. Entonces ahí para avanzar en esto, cuando ya sabemos que es un envase domiciliario o un envase secundario o terciario, ya no es necesario hacer una revisión del catálogo, porque ya sabemos que siempre es un envase no domiciliario. Y aquí para no olvidarnos, el envase primario, estas son definiciones que están en el decreto 12, entonces lo pueden revisar. Yo pongo simplemente una parte de la definición. Cuando están en contacto directo con el bien, ahí es un envase primario. Cuando es secundario, cuando hay varios envases primarios incorporados. Y finalmente un envase terciario, cuando hablamos de un envase para facilitar su transporte. Entonces ahí los últimos dos son envases no domiciliarios por definición. Y pues hay una tabla de una figura para buscar la solución. Entonces en esto veamos en la parte verde, aquí hay que empezar y ir siguiendo las preguntas, las respuestas, y ahí quedamos al final en azul si es un envase domiciliario y en café si es un envase no domiciliario. Si al final no logramos con esta figura ubicar es domiciliario o no domiciliario, entonces ahí es el momento de ir a revisar la lista del catálogo, de la resolución. Entonces, ¿cómo están definidos estas categorías de envase domiciliario o no domiciliario? Eso tiene que ver, por un lado, donde el lugar donde más probable se genera este residuo en la casa o en una industria o en el comercio. Y por otro lado, hay envases que se pueden generar en ambos lados. Entonces hace una diferencia, por ejemplo, de acuerdo al peso. Por decir algo, un envase de una cerveza, un envase de 50 litros, claramente no es un envase domiciliario, mientras que un envase de un medio litro, un litro, sí es considerado un envase domiciliario. Y este límite, peso límite, podemos encontrar en la tabla que veamos a continuación. Y aquí tenemos los ejemplos. También aquí los productos están separados en diferentes categorías. Primero, la categoría de pasteles, etc. Ahí veamos, por ejemplo, cuando son bizcochos o panes tostados, pueden ser tanto envase como domiciliario como no domiciliario, y la diferencia es el peso de 1 kilo. Cuando es menos o igual a 1 kilo, entonces domiciliario. Cuando es más de 1 kilo, es no domiciliario. Y esta diferencia de peso no es lo mismo para cada producto, por cierto. Una harina, cuando es igual o menor a 10 kilos, es considerado domiciliario, y cuando es mayor a 10 kilos, es considerado no domiciliario. Y es muy distinto al producto siguiente, por ejemplo, la levadura. La levadura ya cuando es mayor a medio kilo es considerado un envase no domiciliario. Cuando hablamos de bebidas, hay, por ejemplo, el agua. La venta de agua son envases de un volumen de 20 litros o menor.
ahí en este caso es un envase domiciliario, y cuando es mayor a 20 litros es considerado un envase no domiciliario. Mientras que para vinos, la diferencia cuando es un envase para un vino menor a 6 litros o igual a 6 litros es domiciliario, y cuando es mayor a 6 litros es un envase no domiciliario. Por otro lado, alimentos para perros y gatos, por ejemplo, siempre son considerados domiciliarios, y cuando es un otro alimento diferente al alimento para perros y gatos, entonces ahí hay una diferencia. Cuando es igual o menor a 10 kilos es domiciliario, y cuando es mayor a 10 kilos es un envase no domiciliario. Otros ejemplos, herramientas en este caso, por ejemplo, cerraduras, el número 5 y el número 6, cuando son cerraduras fijos o empotrados en edificios, muebles, vehículos, etcétera, es un envase no domiciliario, mientras cuando son cerraduras no fijos, por ejemplo, para bicicletas, maletas, etcétera, estas cerraduras son considerados no domiciliarios. Un otro ejemplo, escaleras, cuando son escaleras y peldaños plegables, esos son envases domiciliarios, y mientras cuando son otras escaleras, excepto esos peldaños y escaleras plegables, estos son no domiciliarios. Un otro ejemplo que está aquí, un equipo de soldadura, puede ser domiciliario y no domiciliario. Ahí el límite no es un peso, sino si es transportable manualmente o no. Lo mismo, otro ejemplo, las herramientas eléctricas pueden ser domiciliario y no domiciliario, el producto final, ¿no? El 12. Y la diferencia es el poder que tiene es menor o igual a 2000 watts, entonces es considerado domiciliario, y cuando es mayor a 2000 watts es considerado no domiciliario. Esto es el listado de envases, el listado que presentamos en la resolución. Y la resolución, si bien señaló Gabriel, se puede encontrar en la página web de Consultas Ciudadanas. También tenemos una página web en RedChile, donde se encuentran todos los documentos relacionados con envases y embalajes, desde el inicio, la elaboración del decreto, etcétera, etcétera. Y al final de este listado se encuentra la resolución también. Con esto termino mi presentación. Espero que ha sido claro. Entiendo que es una cantidad limitada de productos, ¿cierto? Ustedes ven la resolución, son como 10 páginas, si no me recuerdo mal, una larga lista de productos. Entonces ahí ustedes pueden encontrar, saber si el envase es considerado domiciliario o no domiciliario. Y ahí se me faltó indicar por qué la importancia. Claro, por un lado, los productores que son responsables para esos envases, que tienen que cumplir las metas para esos envases, entonces tienen que saber cuáles envases son considerados domiciliarios y cuáles son no domiciliarios, para cuáles tienen que cumplir las metas para domiciliarios y para cuáles tienen que cumplir las metas para los no domiciliarios. Esto entonces es importancia para el productor, pero también para el consumidor, porque el productor, como lo vimos, tiene que instalar sistemas de recolección para los envases domiciliarios con instalaciones en municipios, y también para una recolección puerta a puerta. Entonces, en este caso, aplica solamente para los domiciliarios y no para los no domiciliarios. Entonces, también los consumidores, para los consumidores es importante conocer la diferencia entre un envase domiciliario y no domiciliario. Y con esto termino la presentación. Muchas gracias por su atención. No, gracias a ti, Josh, por esta presentación.
Bueno, por ahí ya hemos recibido algunas consultas por el chat de preguntas y respuestas, las cuales vamos a recoger y las vamos a responder a viva voz. Así es que también vamos a dar la opción de que puedan ustedes levantar su mano. Ya tenemos a 2 personas que han levantado su mano. Vamos a abrir micrófono también. Vamos a hacer una cosa mixta, ¿eh? Vamos a leer preguntas a través de este chat y también algunas preguntas que se realizarán directamente por ustedes. Vamos ahí a darle los permisos para que puedan abrir sus micrófonos. Así que, bueno, saludar a todos los que ya se han conectado. Tenemos 97 personas que están en este webinar, que han escuchado la presentación, una presentación inicial sobre el mecanismo de consulta pública. Ahí yo les comentaba que toda la información está contenida en la plataforma de consultasciudadanas.mma.gov.cl. Ese chat ese link ya lo he copiado en el chat, así que pueden tener todos acceso al documento íntegro, el que acaba de presentar yo, espero de manera íntegra, que es el documento que está en consulta pública. También a través de la plataforma ustedes podrán hacer sus planteamientos o observaciones por escrito. Tienen hasta el 21 de octubre, les confirmo, ahí Isidro nos consultaba que les confirmáramos la fecha. Efectivamente, eso es un mes de consulta pública que ya partió el 21 de septiembre y va a concluir el 21 de octubre. Así es que tienen las opciones de realizar sus planteamientos y observaciones, además de tener toda la información, a través de esta plataforma también. Las presentaciones y la grabación de este evento también las vamos a colgar en esa plataforma, así que aquellos colegas, personas que quisieran conocer en detalle esta presentación, no tuvieron la opción de conectarse, lo van a poder hacer cuando lo subamos. La grabación a veces se demora un par de días, así es que porque tenemos que hacer varios procedimientos, así que nos comprometemos, a lo mejor en 24 podría estar, pero generalmente se está demorando un par de días para que la puedan ver. Bien, vamos a iniciar inmediatamente, aprovechemos el tiempo y a avanzar en recoger sus planteamientos y observaciones a estas presentaciones. Tenemos, Josh, ¿puedes activar tu cámara? Todas las preguntas la mayoría van a estar dirigidas a ti, así es que te invito a que por favor prendas tu cámara. Tenemos a don Javier García, que nos consulta en la recolección domiciliaria. La comunidad generalmente tendrá envases definidos como no domiciliarios en el Estado, incluso peligrosos. Y aquí viene la pregunta: ¿el Ministerio de Medio Ambiente tiene contemplado cuáles son los criterios en la generación y recolección? Bueno, ahí es importante tener presente que aquí el Ministerio, con la definición de los decretos de la REP, es una definición o regulación sobre el cumplimiento de metas y no sobre el manejo de los residuos. Para esto están los reglamentos vigentes desde hace mucho tiempo, el manejo de residuos peligrosos, el decreto 148, vigente desde el año 2005. Esto sigue siendo vigente entonces para el manejo de esos envases o envases de características peligrosas. Hay que cumplir con este reglamento, porque tiene que cumplir dos partes: una parte cumplir con la meta, el X% de recolección y valorización, y por otro lado manejar los envases de manera que cumple con el decreto 148. Muchas gracias por esa aclaración a la consulta que nos hacía Javier García. Tenemos a Yanna Romero, que nos consulta. La propuesta nos dice de envases, hace énfasis en la separación de envases domiciliarios y no domiciliarios, entendiendo que este dato aportará luego para verificar las metas logradas. No obstante, en la aclaración REP, en el sistema del Ministerio de Medio Ambiente, no permite hacer esta diferenciación. Cuando uno ingresa las toneladas emitidas, no tiene la opción para clasificarlos como domiciliarios o no. Y pregunta por qué. Es una buena pregunta y me sorprende la pregunta. Yo entiendo que el sistema que hemos diseñado hace una diferencia entre las distintas categorías y subcategorías.
debería revisarlo, pero me sorprendería mucho si no sería posible presentarlo por separado, porque es un tema básico para poder definir y calcular las metas y su cumplimiento. Hay que tener esta separación entre domiciliario y no domiciliario. Sin duda, si ahora no está, esto va a ser corregido y va a estar, porque es un elemento básico para la regulación. Bien, aprovecho con esta pregunta de comentarles a todos nuestros auditores, a los asistentes de este webinar, que estas respuestas que está dando Josh, obviamente son las respuestas en el marco de ir aclarando dudas, informándolos a ustedes con mayor detalle de esta propuesta que está en consulta. Sin embargo, por favor, siéntanse en la libertad, y ojalá así sea, puedan hacer sus planteamientos de igual forma, de manera escrita, a través de la plataforma de consultas ciudadanas. Eso permitirá, obviamente, tener también la consecuente respuesta por escrito. Así es que todos sus planteamientos, observaciones, muy bienvenidas serán a través de la plataforma. Todos esos planteamientos además quedan publicados, así que son visibles. De hecho, había hasta ayer 4, no he revisado hoy día si se han ingresado más observaciones, pero había 4 observaciones que ya están admitidas y están publicadas. Y todo lo que llegue queda ahí contenido en la plataforma de consultas. Sigamos. David Cantero, ¿cómo se entiende un envase funcional? ¿Y qué pasa con las tripas de embutidos? ¿Son o no funcionales en el caso de paté? Bueno, ahí tengo que dejar pasar la segunda parte de la pregunta. Como vegetariano no manejo mucho de las tripas y del paté. Entonces será otro colega que va a tener que responder esta parte. Y sobre la primera pregunta, un envase funcional, no me queda claro a cuál definición se refiere. Voy a tener que revisarlo porque no me atrevo ahí a presentar una propuesta sin entender bien la pregunta. Bueno, ahí cabe entonces lo que acabo de mencionar, de por favor puedan hacer estos planteamientos a través de la plataforma. El mismo David, a ver si nos plantea en una siguiente consulta si en el Decreto Supremo 12, artículo 2, numeral 8, se indican los envases de servicio y no se aclara en el decreto en consulta. ¿Qué pasó con esta definición? Envases de servicio. Una buena pregunta. Cuando hablamos de los envases de servicio, son envases, si no me recuerdo mal, siempre considerados como envases domiciliarios, porque son envases de productos, digamos, que se entregan directamente al cliente, que están entonces en contacto directo con el producto. Entonces ahí aplica lo que se señaló del listado, si son envases domiciliarios o no domiciliarios, y siempre son considerados como domiciliarios, perdón, primarios. Déjeme corregirme, siempre son considerados envases primarios, y ahí entonces hay una separación entre domiciliario y no domiciliario. Gracias, José. Vamos a pasar a esta modalidad mixta, que dejar el micrófono abierto para las personas que han levantado su mano. Tenemos a 2 manos levantadas, Paula Montes y Ariel Martínez. Así es que, Paula Montes, tienes la posibilidad ahora de activar tu micrófono y puedes hacer tu consulta directa en este preciso momento. Si puedes activar tu micrófono, por favor, Paula. Y se va preparando también Ariel, que tiene su mano levantada. No sé si es... No veo todavía a Paula que active su micrófono. Así que, para aprovechar, ahí está. Paula. Hola, mira. Sí, hola. Si puedes presentarte, Paula, por favor. Primero, saber de dónde te estás conectando y puedes hacer tu consulta. Mira, yo me estoy conectando desde Valdivia, que es el último bastión de nuestra empresa al sur de Chile. Mi empresa es Lonza Quimetales, empresa de productos químicos para madera, preservantes para madera.
y nosotros tenemos un sistema, o sea, en realidad todo esto nos llega porque tenemos un sistema de distribución de productos con bidones que son después, por un tema de acuerdo de producción limpia que nosotros hemos firmado con los aserraderos, que recolectamos. O sea, ya tenemos un sistema de recolección de envases. Entonces, en el fondo, nuestros envases no generan un residuo porque los estamos reciclando hasta que llega un momento que ya cumplen su vida útil. Entonces, mi pregunta va por ese tema. En el fondo, ¿qué pasa? ¿En qué momento nos atañe este tema de la ley REP? Si es que nosotros ya estamos haciendo un tema de recolección por una cosa que las empresas químicas, por lo menos con los aserraderos, ya firmamos, que ya estamos haciendo. Gracias, Paula. Una primera pregunta, el sistema que tú mencionas son envases reutilizables, son envases entonces que se vende, se recolecta y después se llena de nuevo y se vende de nuevo con un nuevo proyecto. Entonces, en este nuevo producto, en este caso, entonces, son envases retornables y no aplica la red. Por otro lado, cuando hablamos de envases que tienen por decir, un mercado limitado, donde hay el productor y el consumidor están muy directo vinculados uno con otro, porque no hay ningún producto que sale del productor fuera del grupo de consumidores, y de los consumidores siempre van al mismo productor de regreso. Entonces ahí hablamos que se pueden crear un sistema de gestión individual para estos productos. Entonces ahí el productor o los productores que están en este sistema, es decir, sistemas donde los envases salen de los productores y ingresen a los mismos productores, un sistema, un círculo cerrado, por decir. En este caso, entonces, puede haber un sistema de gestión individual y se puede hacer el cumplimiento de las metas con sus propios envases. Perfecto, gracias. Muchas gracias a ti, Paula. Vamos a ahora dejar con micrófono disponible a Ariel Martínez. Ariel, tienes la posibilidad de activar tu micrófono. ¿Aló? Si nos cuentas, ¿Ahí sí? te escuchamos perfecto, Ariel. Si nos cuentas de dónde Bueno, perteneces. primero yo, Gabriel, muchas gracias por la invitación y por la buena presentación. Yo soy Ariel Martínez de la empresa ANASAC, soy subgerente de asuntos regulatorios. ANASAC es una empresa que maneja principalmente pesticidas que van destinados tanto a la jardinería como al ámbito agrícola. También hay productos desinfectantes, productos cosméticos, semillas, en realidad productos veterinarios. Estamos en varios rubros, tanto domiciliarios como no domiciliarios. Pero mi consulta, que también la vamos a hacer en la respuesta a través de la plataforma, la vamos a dejar plasmada por escrito también, es en base al listado que ustedes entregan en el punto de suministros agrícolas. Específicamente ustedes, me gustaría conocer ahí la opinión de George, porque establecen criterios en base al contenido, al peso del envase, para poderlos clasificar tanto en domiciliarios como en no domiciliarios. Lo que nos preocupa acá un poco es que existen plaguicidas o pesticidas que son de uso activo en la agricultura, y así lo establece la regulación por un tema de que es una sustancia peligrosa, por un tema de toxicidad. Y acá nos están diciendo que si es que esos plaguicidas tienen un contenido menor a 5 kilos, 5 litros o 0,5 litros en algunos casos, deberían ser clasificados como no domiciliarios, siendo que en la realidad eso no va a ocurrir. Por lo tanto, no sé si me gustaría conocer la opinión, si es que en este caso no se produciría una distorsión porque vamos a estar cumpliendo metas en una categoría que no es la que realmente en la cual está destinado el residuo, en la cual está puesto el residuo.
Muchas gracias por tu consulta, Ariel. Pienso que es muy importante que lo que tú señalas, tener presente cuando elaboramos la resolución, no contamos con los conocimientos de todas las áreas, de todos ustedes que están presentes aquí. Entonces, para esto justamente la etapa de consulta pública, para poder contar con estos datos, y yo invito para presentar claramente la situación de estos envases, de manera que podemos hacer el ajuste correspondiente en el catálogo, en el Ok, listado. perfecto. Muchas gracias. Excelente, Ariel, muchas gracias Gracias a por ti tu también. consulta. Sí, sigamos con la última pregunta con micrófono abierto. Fernando Zagal tiene su mano levantada. Vamos a permitir ahí para que pueda abrir su micrófono. Y te escuchamos, Fernando, si nos cuentas desde dónde te conectas y tu consulta. Estás con el micrófono habilitado. Agradecer la permanencia de las más de 90 personas que tenemos conectadas en este webinar. No escuchamos, Fernando, no te escuchamos. Así que voy a dejar a la última persona que tengo con la mano levantada para aprovechar, y después vamos a seguir mirando las preguntas que llegaron por el chat de preguntas y respuestas. Así que, a ver si es que Isidro, ¿puedes Gabriel? activar? Sí, ¿con quién estoy? ¿Me escuchas? Isidro Pereda por acá. Perfecto, Isidro. Muy bien. Cuéntanos, ¿de dónde te conectas? Muy buen día, soy el gerente de proyecto del primer sistema de gestión de envases y embalajes. Muchas gracias por la presentación, gracias también por el trabajo, el catálogo, impecable como siempre, el trabajo de la Oficina de Economía Circular. Tengo dos preguntas. Una pregunta mucho más como de criterio y que tiene que ver con los manuales que vienen dentro, los manuales de uso que vienen dentro de un electrodoméstico, que son un librito que vienen dentro de una bolsa plástica. Según lo que leí en el catálogo, estarían fuera, no serían considerados como envase, y la pregunta es la razón por la cual fue así. Y la segunda pregunta tiene que ver con las cajas de cartón corrugado que llegan de repente a la casa y de repente se quedan, por ejemplo, en un supermercado. Es el mismo envase. En la página donde Imaginémonos lo siguiente. Hay un micrófono abierto, parece. Sí. ¿Ahí sí? Ahí corté, sí. Ya, se activó perfecto. el micrófono Sí. de Fernando. La segunda pregunta es con una caja de cartón en el cual, por ejemplo, tú vas eres una viña, vendes 6 botellas de vino en una caja de cartón a través del supermercado, esa caja se queda en el supermercado, la botella uno se la lleva a su casa. Pero como ya existe delivery, el mismo formato de caja de cartón hoy día se vende también a través del delivery y llega directamente al domicilio. Para esa viña, esa caja de cartón, ¿cómo tiene que considerarla? ¿Domiciliaria o no domiciliaria? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las cajas que albergan leches de Tetra Pak, envasadas en Tetra Pak. Estas que vienen en 12 display. De repente esa caja se queda en el supermercado y de repente uno se la lleva a su casa. Esas serían mis preguntas, por favor. Muchas gracias, Jos. Muchas gracias, Isidro. Gracias por tus preguntas. La primera respuesta, cuando hablamos de estos manuales, consideramos que esos manuales no son como para un uso único y directo, por decir. Cuando yo compro un producto y yo necesito un manual para el uso de este producto, entonces este producto lo tengo un largo tiempo en mi casa, un taladro, por ejemplo, para saber cómo repararlo. Entonces, este manual no es lo mismo que la caja del taladro. La caja puedo considerarlo como envase, pero el manual no, porque el manual lo voy a necesitar hasta, digamos, termina la vida útil del taladro. La segunda pregunta, ya es muy importante tu pregunta, porque
el catálogo define claramente es uno u otro. Un envase nunca puede ser domiciliario y no domiciliario. La diferencia es cuando está definido, tú hablaste del ejemplo del vino, ¿cierto? Y tenemos que ver también, yo te invito a revisar el texto del decreto 12, donde dice la definición más en detalle del envase domiciliario. Entonces, cuando se trata de un producto que en su venta se ofrece o generalmente se vende en conjunto, por ejemplo, en el supermercado se venden, especialmente el segundo ejemplo que tú das, los envases de Tetra Pak, que va en una caja de 12 envases de 1 litro, entonces parte del envase, que sería un envase secundario, pero en este caso, por estar, digamos, a la venta junto, es un producto en general, se vende junto con el otro producto primario, entonces en este caso también es considerado un producto primario. Entonces ahí, importante para todos tener presente un envase, ¿es domiciliario o es no domiciliario? Nunca hay un envase que puede ser domiciliario por un lado y no domiciliario por otro. ¿Cómo se va a organizar? ¿Cómo se van a organizar los distintos sistemas de gestión? Yo me imagino, y tú vas a saber mejor que yo en qué están pensando, pero yo me imagino que va a haber un sistema donde se hace alguna forma, un tipo de cálculo, un tipo de revisión de los envases que se recolecta y se identifica cuáles de esos envases son realmente domiciliarios y cuáles de esos eventualmente serían recolectados en conjunto con los domiciliarios, mientras que serían no domiciliarios. Entonces yo me imagino ahí hay como intercambio de información, un intercambio, un ajuste de las cantidades entre los sistemas de gestión de domiciliario y no domiciliario. Yo me imagino que es algo que se realiza en la práctica. Pero te invito a revisar bien la definición de envase primario, porque algunos envases que de hecho son primarios, son secundarios porque encuentran o embalan varios envases primarios, también son considerados envases primarios. Esto. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, Isidro. Vamos a volver a nuestro chat de preguntas y respuestas, comentar que ya justamente cumplimos la hora desde que hemos iniciado este webinar. Teníamos presupuestado quizás terminar justamente a la hora. Sin embargo, vamos a recoger estas preguntas que nos están quedando aquí, de tal manera de poder cubrir el máximo, a ver si nos vamos a extender unos minutos más, Jos, para poder avanzar a las respuestas a estas interrogantes que nos plantearon nuestros asistentes. Simón Rodríguez, gracias Daniel. Daniel le dan las gracias porque ha respondido. Daniel es parte del equipo de la Oficina de Economía Circular y ha estado también detrás, bambalina, respondiendo a algunas de sus preguntas. La idea nuestra era siempre tratar de cubrir el máximo de interrogantes, así que por eso teníamos ahí un profesional, Daniel Vargas, que ha estado apoyando. Pero por parte de Simón Rodríguez le da las gracias, pero dice que nos plantea la siguiente consulta. En el caso de los envases y embalajes que contienen materiales y equipamiento que no se definen como productos prioritarios de acuerdo a la ley REP, ejemplo, una caja de tornillos, y que provienen de la importación de los tornillos para uso en las instalaciones de la empresa, ¿se encuentran sujetos a esta normativa al envase en este caso de la caja? Muchas gracias por la pregunta. Ahí es importante tener presente que el envase es un producto prioritario en sí y el envase aplica a todos productos envasados, sea un aceite lubricante, una batería u otro producto prioritario, sea un producto que no es producto prioritario, como por ejemplo unos tornillos, o como por ejemplo
ropa, que en este momento todavía no es un producto prioritario, quizás en el futuro va a ser un producto prioritario, pero ropa que está dentro de un envase, este envase de esta ropa también está afecto a este decreto 12 y también entonces a la resolución que estamos viendo acá. Gracias, Josh. Me voy a hacer un giro a una pregunta que nos llegó por el otro chat, que es el chat social. Recordarles que las preguntas las estamos viendo en el chat de preguntas y respuestas, pero veo pasar ahí una pregunta que me parece muy interesante, sobre todo pensando que tenemos muchas representantes de municipalidades que se conectaron en este evento. Así es que ahí Sofía creo que nos preguntaba cuál es el rol de los municipios en la ley REP. Una pregunta general, pero sería interesante que pudieras abordarla de manera general también para efectos de avanzar con las otras consultas. Es de Sonia. Sí, bien Sonia por tu pregunta, pero como bien dice Gabriel, aquí estamos hablando netamente del catálogo, hablando del rol del municipio. Este ya es parte de la discusión del decreto 12. Ahí yo voy a responder rápidamente. Digamos que los responsables son los productores. En todos los casos, los productores pueden llegar a un convenio, un acuerdo con un municipio para hacer algo en conjunto, pero el responsable es el productor. Muchas gracias, Josh. Tenemos aquí una pregunta de Isidro Pereda, que también por ahí fue respondido por Daniel, pero nos plantea que en el punto octavo de la hoja 7, número 11, señala que el manual de uso no es considerado como envase. Esta es una pregunta que recién respondí. Exactamente. Isidro. Perfecto, tenías razón. Era una de las dos preguntas que hizo Isidro. Bien, tenemos a Fernando Sacal. ¿Qué sucederá con los envases de medicamentos? Nos preguntan. Fernando, hace algunas semanas se anunció que se incorporaría este nuevo producto prioritario. Sin embargo, si un medicamento está en contacto con su envase, estaría contaminando, por lo que debería ser parte de ese sistema y no de envases y embalajes. Sería complejo incorporarlos y luego extraerlos, nos plantea Fernando. Fernando, esa ha sido una de las preguntas porque tratamos de darle el micrófono abierto, pero tuvo problemas con su micrófono, pero aquí está escrita su pregunta. Bueno, hay la definición de envases es independiente del producto envasado. Entonces, si es un medicamento, si es un tornillo, siempre es un envase y siempre estará aplicado el decreto 12 y por lo tanto este catálogo. Si en el futuro se va a definir, una vez que llega el medicamento, como posiblemente va a llegar a ser también un producto prioritario, quizás en este caso se puede hacer un cambio, una otra definición o orientación de qué hacer con ese tipo de envase, cuáles son las responsabilidades, etcétera, etcétera. Esto va a ser definido en este decreto, mientras que este no existe. Está vigente este decreto que también aplica entonces a los medicamentos, los envases de medicamentos. Gracias, José. Tenemos a Javier García, nos pregunta, si en un hogar se entrega una lata de aerosoles o una caja que constituye envase secundario, ¿la postura sería que se debería rechazar la recolección del envase? ¿O el gestor de pretratamiento del ERANSIC correspondiente debería separar e informar las categorías domiciliarias no domiciliarias de manera acorde? Javier García. Bueno, gracias Javier por esta pregunta. Es una pregunta que respondí al final cuando hablamos con Isidro. Es un tema que sí tenemos que tener claro que no es un tema del catálogo propiamente tal, es un tema de cómo aplica el sistema de gestión, cómo aplica la REP, cómo hay una coordinación entre sistemas de gestión para
envases domiciliarios y los envases no domiciliarios. Y esto es algo que no se elabora, que no se maneja en esta resolución, no está en discusión en este momento. Es un tema que se va a ir desarrollando en la práctica. Si no me recuerdo mal, no está definido esto tampoco en el decreto 12 propiamente tal. Y es un tema que va a tener que verse en la práctica. Pienso que esa es así la respuesta por ahora que podría dar. Muchas gracias. A ver, Fernando Zagal tenía otra pregunta. Leí una y aquí nos está haciendo una pregunta sobre 1G, carnes, salchichas, pescados y aves. Así que todavía tenemos aquí la posibilidad de activar. Creo que solucionó su problema por lo que nos indicó por el chat. Así es que a ver si Fernando puedes ahora... ¿Cómo está? ¿Me escuchan ahora? Sí, Fernando. ¿Ahora sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jos? Gusto saludarte. Jos, mira, puntualmente en ese esquema yo lo puse como ejemplo el tema de las carnes, pero eso puede suceder, digamos, en varios elementos más, en donde se establece un límite de peso, y la verdad es que es súper complejo controlar ese punto, porque efectivamente un mismo trozo de carne puede pesar menos de 3 kilos, como puede pesar más de 3 kilos, y ahí cuando se hace la diferencia como límite, digamos, de esas cantidades, a lo menos esas cantidades de kilos, creo que va a ser súper complejo el control. Entonces, yo sé que el problema lo va a tener en definitiva el sistema de gestión de controlar esto, pero a la vez parte con, digamos, con una situación muy compleja. Incluso, por ejemplo, cuando un supermercado vende mallas de papa o lo que sea de 10 kilos, etcétera, entonces no sé si será mejor ahí regular por el producto en sí mismo, donde se expende más allá de la cantidad de kilos para ese producto de consumo masivo, que es como algo similar más o menos lo que planteó Isidro hace un rato con el tema de las cajas de leche y los vinos. Gracias. Gracias, Fernando, por tu consulta. Pienso que es importante que tú presentes la consulta también formalmente para llegar a una respuesta formal. En este caso, no sé cómo estamos definiendo la definición, como tú dices tú, en el tema de las papas que se venden en el supermercado, del envase para estas papas. Yo me imagino que ahí tenemos que hacer una diferencia de cuáles son los productos que se venden normalmente en una tienda, en un supermercado para el consumidor final y cuáles no. Y en el tema de la carne, lo mismo. Ver cuál es, hasta qué tamaño, hasta qué volumen, digamos, se vende al consumidor final y hasta qué tamaño, qué volumen, qué peso se venden a un intermediario, un distribuidor, digamos, no un consumidor final. Y si tú tienes sugerencias, y es importante para todos también, ¿no? Cuando tienen preguntas, y principalmente no, déjeme empezar de nuevo. La resolución, la etapa de consulta pública es para pedir o invitar a presentar mejoras o correcciones de la resolución. No es, digamos, para responder preguntas en sí. Entonces, cuando ustedes presentan una propuesta de modificación, por favor, agregan las consideraciones técnicas, las justificaciones de por qué piensan ustedes que es necesario hacer este cambio. Yo he escuchado varios ya sugerencias a cambios. Me olvidé decir eso, que por favor presenta la propuesta junto con las justificaciones y los fundamentos para la propuesta de ustedes. Sí, es muy importante lo que ha planteado Jos en términos de que estamos en un proceso de consulta de una regulación, ¿cierto? Un catálogo de envases que tiene un alcance, ya lo vieron, un alcance de aplicación de lo que es la ley REP. Así es que es muy relevante que cualquier sugerencia en términos de querer modificar este instrumento que todavía no está definitivo, se tengan los argumentos, la justificación, los fundamentos para poder hacerlo, analizar esos planteamientos de los distintos sectores, pues que aquí estamos hablando de distintos sectores, productores, ¿cierto?
que están afectos a esta ley REP. Así es que, bien, vamos ya a ir con la última pregunta. El tiempo se nos ha ido raudo y veloz. Invitarlos a que obviamente puedan conocer en profundidad la propuesta, leerla con calma y obviamente ahí analizarla para ver si serán posibles de recibir, hacer sus planteamientos a través de la plataforma de consulta ciudadana. Ahí nuevamente puse el link de la plataforma donde van a poder acceder al documento íntegro que está en consulta, más el acceso al expediente público, es decir, a los estudios, a todos los antecedentes que han dado origen a este instrumento. Así también comentarles que la grabación y las presentaciones van a estar disponibles también en esta propia plataforma de consultas ciudadanas del Ministerio. La grabación del video, sí, ya les comentaba también, se toma un par de días, así es que hay un poco más de paciencia, no así las presentaciones, que es más veloz y más rápido. Voy a recoger entonces una pregunta, aquí la última pregunta que nos llegó por el chat de preguntas y respuestas de Juan Rivera. Nos dice cómo van a diferenciar sus envases de los productores para cumplir con sus metas de recolección. Ejemplo, botellas PET de CCU y Coca-Cola, o solamente bastará que recolecten PET independiente del formato o generador del envase. Eso lo pregunta de don Juan Rivera. Gracias, Juan, por tu pregunta. Igual en este caso es una pregunta, digamos, fuera del catálogo, fuera de discusión que tenemos en este momento. Es más bien una pregunta general de cómo aplica, y entonces ahí una respuesta general también no. La REP aplica a todos los productores y en principio cada productor tiene que hacerse cargo de sus propios productos, pero, y esto lo vamos a ver en la práctica, especialmente en el tema de envases y embalajes, donde hay miles y miles de productores, que es imposible que cada uno va a buscar su propio envase. Entonces una Coca-Cola, un Pepsi, un CCU, un Watts o lo que sea, van a trabajar en conjunto varias de estas empresas. Entonces, en este caso, cuando son empresas que trabajan en conjunto en un sistema de gestión, entonces ya no importa cuál es el origen, cuál es el productor de cada uno de los productos, se juntan todos los productos como la meta del conjunto de esos productores que están en este sistema de gestión. Así es. Bueno, gracias, Jos. Por aquí hay una reflexión que quiero aprovechar de leer también, quizás en la misma línea que de lo que estás comentando, Ana, del Nido, ¿no? Nos plantea como dice más que una pregunta, en una reflexión. Dice, me parece que se debe exigir a los envasadores de los productos que cumplan con las normativas de reciclaje, independientes de ser grandes, como los supermercados con sus marcas propias y otros, o pequeñas empresas. Nos compartía Ana del Nido. Bueno, efectivamente hay mucha información, quizás ámbito que tiene que ver más en la línea de lo que es el decreto supremo número 12, que es el que estableció las metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas a los envases y embalajes. Es importante que a la lectura de este instrumento de la propuesta de catálogo de envases también ustedes puedan analizar, algunos si no lo ha hecho, este decreto supremo que ya es ley, ¿cierto?, para entender un poco más el contexto en el cual se circunscribe esta propuesta de catálogo de envases que está hoy día en consulta pública. Bien, tengo que dejar, si quieres, Jos, por favor, te dejo unos segundos para que puedas despedirte, quizás recoger algunos comentarios que pudiste ver a través de los chats de preguntas o el chat más social, y quizás un redondeo de tus ideas, y para poder ya irnos al cierre de este evento. Jos. Bueno, como cierre, muchas gracias a todos por su atención, las sugerencias que hemos recibido. Importante poder revisar como señalé, no somos expertos en el tema de envases, somos expertos en el tema ambiental. Ustedes que manejan envases de los distintos actores, como el sector de ANASAC, por ejemplo, esos aportes necesitamos para llegar a un buen catálogo
Entonces, muchas gracias por esto. Yo veo entre las preguntas hay uno que tiene que ver con el e-commerce. Ahí es un tema, diría yo, también, bueno, el tema para el catálogo es muy simple, esos todos son considerados como domiciliarios, pero hay una diferencia cuando son productos que llegan desde el nivel nacional, mercado nacional, ahí están dentro, y cuando vienen de afuera, entonces, lamentablemente, como está diseñada la ley, están fuera de la aplicación de esta legislación. Es un tema, a mi juicio, tenemos que organizarlo en el futuro, pero por ahora está definido así. Pero esto, entonces, gracias por su atención, gracias por sus aportes. Si tienen, ustedes están en un cierto sector, tienen dudas, coordínense, preguntan a otros colegas de sus sectores. Pueden haber elementos que no hemos dado cuenta, que no supimos de su existencia de las dudas. Entonces, si tienen sugerencias de mejoras, no duden en presentárselo y nosotros vamos a revisar y responder. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Josh Meyer es profesional de la Oficina de Economía Circular e Implementación Legislativa del Ministerio de Medio Ambiente, quien ha tratado efectivamente de ir dando respuesta a todas sus inquietudes. Y él planteaba ahí el desafío de poder analizar esta propuesta y también recoger sus planteamientos a través de la plataforma de consulta ciudadana, eventualmente también a través de la oficina de partes, si así lo estiman conveniente. Estamos contentos de haber compartido con más de 90 personas, casi llegamos a los 100 espectadores en este webinar. Recordarles que aún quedan 16 días de consulta pública de esta regulación, así es que de esta propuesta, así es que por favor informarse y hacer sus planteamientos en los canales que ya les hemos indicado. Agradecer en nombre del Ministerio del Medio Ambiente su disponibilidad, su conexión, sus inquietudes que han planteado las personas que lo hicieron, y así es que hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y todas.